Buenos días. Hoy voy a presentar la actividad uno de Derecho Fiscal. Conforme al problema planteado en la actividad, las ramas del derecho que intervienen en este caso es el derecho civil y el derecho mercantil, ya que estamos en presencia de contratos de derecho público y privado, ya sea entre particulares con el Estado o entre los estados, ya que en este caso particular puede resolverse por acción pro forma o prescripción positiva, mientras que estas están reguladas por el Código Civil Federal. Las contribuciones son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias realizadas por los contribuyentes y con las cuales éste desempeña sus funciones como la realización de obras de infraestructura o la provisión de servicios de salud y educación, entre muchos otros. Las contribuciones están reguladas en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establece como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, así como el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual estipula que en México hay cuatro tipos de contribuciones: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Es decir, los impuestos son un tipo de contribuciones, pero no todas las contribuciones son impuestos. ¿Qué son los impuestos? Se trata de las contribuciones a las que están obligadas las personas físicas y también morales, tales como el impuesto sobre la renta, que es el ISR, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, que viene siendo el IEPS. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Son las contribuciones de ley hechas por las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, tales como vivienda y salud. Algunos ejemplos de aportaciones de seguridad social son las aportaciones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las cuotas para el Seguro Social de Trabajadores y Patrones. ¿Qué son las contribuciones de mejoras? ¿A qué se refiere? Bueno, son hechos para que el Estado cubra parte de los gastos de la realización de obras de infraestructura y servicios públicos. Las obras de infraestructura comprenden carreteras, banquetas, servicios públicos, alumbrado, alcantarillado, pavimentación, entre otras cosas. ¿Qué son las contribuciones de derechos? Los derechos son las contribuciones hechas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o por recibir servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público. En este caso hay excepciones, como cuando estos provengan de organismos descentralizados u órganos desconcentrados, y que la contraprestación no esté mencionada en la Ley Federal de Derechos. Algunos ejemplos de derechos son el pago realizado por obtener documentos como el acta de nacimiento, pasaportes o cédulas profesionales. Esto quiere decir que se trata del pago realizado por la obtención de un bien o servicio. Es importante conocer en este caso puntual los conceptos de las contribuciones que adeuda la señora Bastón, que es el predial, el agua y los impuestos municipales. El predial es el impuesto. Es un tributo, más que nada, con el cual se grava una propiedad o una posesión inmobiliaria. Es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local comercial. El agua se refiere a las contribuciones directas e indirectas, también a la seguridad alimentaria y a la nutrición en sus cuatro dimensiones. Y por último, los impuestos municipales, que son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Son los ingresos por contraprestaciones, por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado. Es importante mencionar que previo a la compra de un inmueble se debe realizar ante el registro público de la propiedad con un certificado de libertad de gravamen, que también es conocido como certificación de antecedentes registrales. Este es un documento que se expide para demostrar que la propiedad en este caso no cuenta con deudas y está libre de todo problema legal. También se le conoce como certificado de antecedentes registrales. Y como hemos mencionado, es el que permite acreditar la situación jurídica de un inmueble ante cualquier autoridad o persona interesada en ella. Esa certificación demuestra que una propiedad está libre de deudas y de todo problema legal. Se puede involucrar con instituciones de gobiernos, tales como la Secretaría de Hacienda o alguna entidad financiera. En él se hacen evidentes ciertos datos, por ejemplo, si el inmueble tiene inscrito alguna fianza, hipoteca o embargo. Y bueno, el término libre de gravamen que lleva su nombre da cuenta de que la propiedad no cuenta con ningún adeudo ni se encuentra en garantía o embargada. Información que es sumamente necesaria para hacer válida cualquier transacción inmobiliaria.
Esto de acuerdo con los artículos 120 B, fracción 9 de la Ley Federal de Derechos y del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Apegado a la situación de la señora Bastón, es necesario la regulación de impuestos fiscales tomando en cuenta lo establecido en el artículo 21, que textualmente dice que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere a este párrafo. La tasa que resulte de sumar las aplicables de cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será que resulte incrementar en 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. El artículo 1152 del Código Civil de la Federación establece que los bienes inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y públicamente. En 5 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. En 10 años cuando se poseen de mala fe y si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. El concepto de buena fe es muy interesante y se entiende porque la posesión se obtiene por un título justo, mismo que puede ser una escritura, un contrato o puede ser una factura. El poseedor no sabe que su título tenía anomalías que afectan su validez, como es el caso de la señora Bastón, que no sabía que tenía deudos en predial, agua e impuestos municipales. El último es que el poseedor no sabe que su título no es suficiente para justificar su posición. De esta forma puede ser acreditable la prescripción positiva en un lapso de 5 años. Es así que la señora Bastón deberá regularizar los adeudos del predio adquirido toda vez que no ha realizado de manera oportuna la investigación del inmueble con sus respectivas actualizaciones y recargos. En cuanto al pago del impuesto del predial, es óptimo mencionar que los estados suelen emitir acuerdos y convenios como bonificaciones y descuentos por pago oportuno, o sea, hacerlo en tiempo y forma o un poco antes, así como para otros impuestos municipales. Esos suelen expedirse anualmente a principios de año, ya que el pago debe realizarse en el primer trimestre del año, que es enero, febrero y marzo. De esta forma es viable iniciar la escrituración de inmueble a través de la figura de usucapión o prescripción positiva que la vimos anteriormente en el artículo 1152 del Código Civil. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.